Zijn nickname is El Terrible. Brother, good to see you. He said, tu nombre es El Terrible, con gusto. Sí, un gusto. Sí, el terrible del sur de Chile, del sur del mundo, el guerrero del sur del mundo. He says, the terrible of the whole south of the world. Maybe I've asked it before, but how did he come to the nickname El Terrible? Otra vez dice, ¿por qué tiene el nombre El Terrible? Porque en la lucha soy muy agresivo, causo mucho daño a mis rivales y para el público es muy interesante. Always very aggressive as a fighter, always very forward as a fighter, and as the public, that's how they know me, as El Terrible. The last time the fight was cancelled, how did he handle that and going back to the training to take this fight? Después, el último veces aquí, cuando la pelea se cancelar, ¿cómo regresa para preparar por este evento? ¿Cómo sentía? ¿Cómo cambiar tu entrenar por este evento? Llevo 6 meses entrenando para esta pelea. Contra el mismo rival, se canceló 2 veces, entonces mi mente y mi foco, mis objetivos son los mismos. Yo quiero ser campeón de middleweight, entonces voy a seguir luchando y trabajando. Independiente del rival, voy a entrenar siempre. So this fight was actually canceled 2 times, so it's been over 6 months that he's been preparing for this fight. And the focus has always been the same. The focus and the discipline and the training has always been the same, whether it's this opponent or another opponent, and that's to be the champion of the middleweight class. I can tell he's excited and he's very disciplined. Is his mentality his strongest weapon? Él dice, tú eres muy listo, muy emocionado. ¿Cuál es tu parte más fuerte? ¿Esa es tu mente, tu disciplina o tu cuerpo? ¿Cuál es? Mi mente es lo más poderoso, mi mente y mi voluntad. Mi voluntad me va a llevar donde yo quiero. Yo mando a mi cuerpo y si yo quiero ser campeón, voy a ser campeón. Yes, the mind is definitely the strongest, but the desire to fight, and that if I have the mindset of a champion, I will be a champion. And his fighter's heart. And a fighter's heart, yes. I can see, if you see his ears closely, I think he also likes MMA. No, de sus orejas dice, ¿te gusta MMA o solo de boxeo? Sí, no, hice 14 luchas de MMA en Sudamérica, Brasil, Argentina. Hace 10 años ya que no lucho artes marciales mixtas, solo kickboxing ahora. For about 14 years, he had experience in MMA in South America, but for the last 10 years, it's just been kickboxing. Nice, because Pereira, also a kickboxer, made a transition to MMA. Is that something in his mind? Dice, Pereira tiene la cambia de kickboxeo a MMA. ¿Ese es en tu mente también? O? No, mi mente es 100% kickboxing, pero si en el futuro hay un contrato interesante, vamos, el dinero no es malo. If the money is there and the opportunity is there, then perhaps, but right now his heart is in kickboxing. The middleweight division is a really tough division. They've got an undisputed champ on top of it, Donovan Wisse. He's considered to be the pound-for-pound best fighter of glory. Does he possess the skills to fight him one day and to beat him? Él dice, en los middleweights, en esta clase, es una clase muy difícil, con peleadores muy grandes. Y el Donovan Wisse, si no hay pérdidas, y le pregunta si tiene la experiencia, la oportunidad para destruir él. Mi mayor cualidad es mi experiencia. He luchado mucho, luché en Sudamérica contra Alex Pereira, César Almeida, Felipe Micheletti, muy grandes. Entonces he luchado mucho durante toda mi vida y puedo enfrentar a quien sea. His best quality is his experience. In South America, he has fought fighters like Alex Pereira, Cesar Almeida. ¿Quién es la tercera? Felipe Micheletti. So he's no stranger to very experienced, very strong fighters in his weight class. Iliass Hammouche,
What do you know about him? ¿Qué conoce de Iliass Hammouche? Sé que no se presentó 2 veces. He didn't show up 2 times, so Pensé que no existía. he didn't want to fight. Pero soy un artista marcial. Respeto a quien se sube a un ring, a una jaula, a un tatami. Mi respeto siempre para quien lucha conmigo. Así que mi respeto, Iliass, pero mañana sobre el ring todo cambia. I respect him as a martial artist. Anyone who gets into the ring or the cage or into the studio is a martial artist. So he has my respect for that. But once we step into the ring, we'll see what happens. Oes. Kickboxing in the Netherlands, Europe is very hyped up. It's a really popular sport. Do people recognize him when he walks down the streets in Chile? Dice, aquí en Holanda ese es un sport muy grande, muy famosa. Cuando caminando en Santiago, en Chile, la gente en la calle conoce quién es. ¿Tú eres? Quienes conocen el kickboxing y las artes marciales sí me conocen, pero es un deporte no muy famoso aún. Entonces soy más conocido fuera de Chile que en mi país. The people who know sports and know martial arts in Chile know who he is, but the general public, not yet. Yeah. Clear. Tomorrow is not only fighting Iliass Hammouche. The arena gonna be filled with Moroccan, fanatic, passionate fans. Yeah. Does he know that? Mañana, sí, los fans, no solo de Hammouche, pero de todo de Morocco por el otro evento, el Grand Prix también. Y ellos son listos para soportar su apoyo, a Iliass. Sí, sí. Yeah, él conoce. Yeah, he knows. Yeah. Estoy muy acostumbrado. Toda mi carrera la hice fuera de mi país. Siempre he sido visita en Brasil, en Estados Unidos, mucha gente. Así que es una más, ¿no? His entire career has been outside of his country, so in Brazil, in the United States, so he's very used to not being the hometown favorite. Clearly, thank you for your answers. Before I go to the last question, we are standing now before the Glory Heavyweight Grand Prix. Does he wish there's going to be a middleweight Grand Prix? ¿Quiere una Grand Prix de tu clase? Sí, claro que sí. Estoy acá por eso. Mañana voy a luchar para ganar y quiero estar y voy a estar en el Grand Prix Middleweight. Yeah. Yes, we want that, and we're fighting tomorrow to win, to represent that we're ready for that. There are still tickets available. If he can look in that camera, maybe in his own language, in Spanish, why should people buy a ticket to see him fight? Los billetes son disponibles y en español dice a ellos, ¿por qué compra los billetes para verte? Los saluda Iván el Terrible Galas, el luchador del fin del mundo. Mañana voy a estar peleando acá en Ámsterdam. Así que los dejo a todos invitados para que vayan a apoyarme y para que conozcan un estilo diferente. Soy un atleta que les va a gustar mucho y les voy a entregar todo lo mejor de nosotros. Un abrazo.